Bien, como recién les estaba comentando, comenzamos un nuevo módulo y este módulo es de escrituración. Esta semana, ¿qué es lo que vamos a ver? Son 2 semanas que tenemos. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Hoy día, 19, vamos a ver contratos. Bien, todo lo que corresponde a contratos y mañana se abriría la prueba de la clase 3 y 4. Esa ya la tuvimos. ¿Falta alguna prueba, no? No creo. Hola, Fernanda. Profe, dimos la prueba Norma. el viernes Sí, y no quedaría por eso me parece, ninguna. me parece extraño. Sí, Sí, extraño. extraño, a lo menos. Profe, profe, estamos al día con las pruebas, ¿eh? Sí, por eso me extraña que me hayan puesto que tenemos pruebas. Bueno, yo también estaba claro que estamos al día con las pruebas, así que extraño. Bueno, miércoles vamos a revisar lo que es la unidad 2 de este módulo, que es tramitación de causas, donde veremos demanda, contestación y escritos en general. Próximo lunes, 26, tenemos el fin de la unidad 2 con recursos y la unidad 3, gestión judicial, con notificaciones. Ahí tendremos la prueba de las clases de esta semana, el próximo lunes. Y el 28, miércoles 28, tenemos resoluciones judiciales y tenemos que acordar un día para realizar esta prueba de las clases 7 y 8, porque evidentemente no vamos a tener, cierto, 2 semanas dentro, perdón, 2 pruebas dentro de la misma semana. Así que ahí nos ponemos de acuerdo la próxima semana para eso. Ustedes por mientras piensen qué día les conviene, que no les complique y entonces vamos con esa prueba. Ya, así que por lo pronto, próxima semana tenemos la prueba de las clases 5 y 6, es decir, lo que veamos hoy y el miércoles. Esto se los voy a mandar luego, ¿bien? Para que ustedes lo tengan. Si es que no les ha llegado, ya. Y nos vamos entonces con lo que tenemos que ver hoy, ¿bien? Y entonces hoy comenzamos con contratos. Por lo tanto, vamos a ver contratos, escrituras públicas, posesiones efectivas y testamentos. Eso es lo que tenemos que ver hoy. Así que partimos con escrituración, con la parte de contratos. El contrato está definido en el artículo 1438 del Código Civil, que señala: contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Los contratos los podemos realizar a través de escrituras públicas o instrumentos privados. Por lo tanto, de esta definición, discúlpenme un momento, por favor. Buenas tardes, profesor.
Ya, disculpen. Entonces, Esperanza, había visto a Esperanza también que había ingresado. Sí, profesor. Buenas Hol- tardes. Hola, buenas tardes. Entonces, como les estaba comentando, de esta definición de contrato, nosotros entonces debemos entender lo que en materia civil se estila, se regula. ¿Bien? En un contrato siempre vamos a necesitar dos partes. Una que se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer. Y la otra parte que también se obliga con la otra a dar, hacer o no hacer, dependiendo del tipo de contrato que se trate. Bien, si tenemos un contrato de dinero, o por ejemplo un contrato de arriendo, perdón, como vamos a ver ahora, entonces una de las partes se obliga a entregar una cosa y la otra a pagar por el tiempo que esté utilizando esa cosa. ¿Bien? Si tenemos un contrato de compra-venta, una parte va a estar obligada a entregar en dominio la cosa, mientras que la otra va a estar en la obligación de pagar por adquirir el dominio de esa cosa, y así sucesivamente. Es decir, siempre vamos a necesitar dos partes que se obligan a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y cada parte puede estar compuesta por una persona o varias personas, sean naturales o jurídicas. ¿Bien? ¿Se comprende hasta ahí? Sí, profesor. Gracias. Entonces, tipos de contratos entre la gran cantidad de contratos que existen. Vamos a revisar el contrato de arriendo. El contrato de arriendo es un contrato en el que una persona, arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de una cosa mueble o inmueble a otra llamada arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por ese uso o goce un precio cierto y determinado. Entonces, en el arriendo, nosotros vamos a tener dos partes. Una que es dueña de la cosa, el arrendador, y que la va a entregar temporalmente y va a entregar temporalmente el uso y goce de la cosa. ¿Bien? La cosa puede ser cosa mueble o inmueble. La otra parte se va a llamar arrendatario, que por el uso y goce de esa cosa mueble o inmueble va a pagar un precio determinado fijado entre las partes. ¿Qué debemos considerar al momento de celebrar el contrato de arriendo? Debemos individualizar a las partes del arrendatario y del arrendador: nombre, RUT, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio. Debemos individualizar el bien raíz o el bien mueble de que se trate, o también el servicio de que se trate, porque en el contrato de arriendo nosotros también vamos a arrendar o podemos arrendar un servicio, que en este caso se titularía ese contrato contrato de prestación de servicios. ¿Bien? Y en este caso, entonces, estos servicios son a honorarios. Creo que lo habíamos hablado en algún momento. El contrato a honorarios es un contrato de arriendo de servicios. Por eso es que hay que diferenciar en el contrato entre el contrato de trabajo y el contrato a honorarios. Porque el contrato de trabajo se rige por las normas del Código del Trabajo, mientras que el contrato a honorarios se rige por las normas del Código, perdón, del Código Civil. ¿Qué más debemos considerar al celebrar el contrato de arriendo? Establecer la renta del arrendatario, ¿bien? O del arrendamiento. ¿Cuál es la renta? ¿Cuál es el canon de arriendo que el arrendatario deberá pagar por usar y gozar de la cosa? Más el mes de garantía cuando, por ejemplo, estamos ante un contrato de arriendo de bien raíz. También, y hablando del bien raíz, debemos considerar la realización de un inventario sobre el estado en el cual se encuentra la propiedad. Hoy día, por ejemplo, se realiza un video y ese video queda como referencia, como prueba del estado de la propiedad, tanto al inicio del arriendo como al término del arriendo.
Además, se pueden y se deben inventariar también todos los bienes muebles que estén dentro del inmueble. Es decir, por ejemplo, encimera, puertas, chapas, interruptores, llaves de paso, ducha, etcétera. ¿Bien? Y esto como una seguridad para el arrendador, porque hay arrendatarios que cuando se van se llevan absolutamente todo lo que hay dentro del bien inmueble. Entonces, para eso es este inventario. Establecer cláusulas para garantizar el cumplimiento, como por ejemplo la cláusula de aceleración, cláusula de multas, cláusulas de retención, etcétera. Designar plazos de inicio y término del contrato. La fecha de inicio es tal, la fecha de contrato es tal. Si se arrienda por día, por semana, por mes, por semestre, por año, por varios años. Bien. El Código Civil señala que los bienes inmuebles se pueden arrendar. Bien. Los predios urbanos hasta 5 años, los predios rústicos hasta 8 años, sin necesidad de, por ejemplo, en el caso de un matrimonio, bien, eh, en donde los cónyuges están bajo régimen de sociedad conyugal, entonces y el marido arrienda este bien inmueble, no necesita la firma de su cónyuge si se arrienda por menos de 5 años los predios urbanos y menos de 8 los predios rústicos. Si se arriendan por más, se requiere la firma del cónyuge. A contrario censo es lo mismo, es decir, si la mujer casada bajo sociedad conyugal arrienda un inmueble, está en las mismas condiciones o los mismos requisitos que les acabo de señalar. Bien. Ahora, las rentas hay que señalarlas también. Cada cuánto tiempo se paga la renta. Por regla general, es mes por adelantado. Bien, es decir, hoy estamos en agosto, el 1 o el 5 de agosto, cuando se indique, se defina en el contrato de arriendo, ¿cierto? Se pagará el mes de agosto. Para el mes de septiembre se paga los primeros días también del mes de septiembre. Esa es la regla general. Acá tenemos un modelo de contrato. Bien, cuando ustedes escrituren un contrato, ideal es que se asesoren con un abogado o le soliciten a un abogado un modelo de contrato o que el abogado les redacte el contrato. Bien, jamás utilizar los contratos que vienen en estos formularios que se venden o estos contratos también que se redactan en las notarías porque son sumamente básicos. ¿Bien? Y no incluyen estas cláusulas de seguridad que un abogado, ¿cierto?, tendrá en sus propios modelos. ¿Ya? Este que aparece acá es un contrato básico de aquellos, por ejemplo, que ustedes pueden encontrar en estas libretas de formularios, ¿bien?, que se pueden comprar en cualquier lugar. Bien, hasta acá, ¿alguna duda, comentario? Daisy. Ok, ahora, el contrato de arriendo por regla general se regula por la ley 18.101. Bien, esta es la regla general, más el Código Civil. Para la terminación del contrato de arriendo de bien raíz, vamos a basar en primera instancia en la ley 18.101, pero existe nueva ley que era conocida como Devuélveme mi casa, que es una ley que establece un procedimiento mucho más rápido. ¿Ya? Estamos hablando que en 2 semanas podemos... Me levanté la eh, pila. Oscar, De mi casa, tipo.
Entonces, como les comentaba, esta ley en 2 semanas podemos tener ya listo el procedimiento, aprox. Bien. Pero con esta nueva ley, evidentemente, lo que se busca es simplemente eh, el término del contrato y la entrega de la propiedad por no pago de cánones de arriendo y servicios básicos. Pero si yo busco que además se me pague lo que se adeuda, ¿bien? Más el procedimiento de retención o el derecho legal de retención, y por lo tanto también voy a pasar a el embargo y remate de los bienes, entonces tengo que ir con la ley 18.101. Porque esta otra norma, vuelvo a repetir, es mucho más rápida, pero no incluye la retención legal o el derecho legal de retención ni el remate de los bienes del deudor. Entonces también en este caso, no quieran terminar un contrato de arriendo de bien raíz, vayan donde el abogado para que él determine cuál es el procedimiento más expedito o cuál es el que corresponde para el caso en concreto. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Consultas? Lorena. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿bien usted? Bien, gracias. Profe, una Bueno, consulta. sí. Por ejemplo, yo nunca había arrendado mi casa sin contrato, ¿ya? Y esta fue la excepción de que arrendé mi casa sin contrato. ¿Qué pasa si la arrendataria me hace, por ejemplo, yo la arrendé con todos los inmuebles? Si hay algún daño o perjuicio dentro de los inmuebles, por ejemplo, sillones, camas, viceversa, lo que puede haber afectado dentro del inmueble. Ujú. ¿Qué pasaría? ¿Tendría que yo demandarla por Así daño y es, perjuicio? así es. Así es, por daño a los bienes. Independientemente que yo no tenga contrato con ella. Independiente porque, como también lo habíamos visto, también el contrato de arriendo es un acuerdo consensual, por lo tanto, es un acuerdo o con lo que, con el acuerdo de voluntades ya está perfeccionado el contrato. Lo que es la escrituración es para seguridad de los mismos, de las partes, ¿bien? Pero existiendo obviamente este acuerdo, yo ya estoy obligado por el contrato. Ah, ok, profe. Yo igual en caso saqué videos de toda la casa, de los dormitorios, cómo estaban todos en caso de evidencia, en caso de, porque uno nunca sabe. Así es, así es. Pero en este caso, como le digo, eh, ahí, bueno, como les había dicho, ahí ustedes van con el abogado y él entonces les comentará qué es lo mejor que se puede hacer. Ah, ya, Pero profe. se Muchas gracias. puede, ok, pero se puede demandar igual en estos casos. Ya, profe. Gracias. Ok. Bien, vamos con el contrato de prestación de servicios que les había comentado, este contrato a honorarios. Bien. La prestación de servicios es un contrato mediante la cual una parte se obliga a realizar un determinado trabajo y la otra a pagar los honorarios acordados. Existe una infinidad de servicios que pueden ser prestados: asesorías, ingeniería, publicidad, servicios jurídicos, consulta con un médico, etc. Si bien en muchos casos no existe un contrato escrito, igualmente existe un acuerdo consensual que establece los derechos y obligaciones de las partes. Bien. ¿Qué es lo que se debe detallar en este contrato? El servicio prestado, además de las partes, el proyecto en el cual se realizan los servicios, el valor líquido diario o mensual o semanal y la fecha de término de los servicios, más la fecha de inicio de los servicios también.
ahí ustedes pueden ver un modelo de contrato de prestación de servicios. Vuelvo a lo mismo, ¿bien? Recurran siempre en todo lo que es escrituración al abogado. Ya nosotros tenemos modelos para todos estos temas, ¿bien? Sobre todo los que tienen más tiempo ejerciendo la profesión, ¿ya? Y como les digo, ¿por qué acudir al abogado? Porque uno sabe, ¿bien? O uno conoce, uno ya tiene la experiencia en estos casos, tiene los modelos y puede prestar una orientación bastante acabada de qué se puede hacer en cada caso. Bien, y siempre en estos casos de contrato de prestación de servicios, eh, pueden ser notariales, ¿bien? Esto es con acuerdo de las partes, pero el contrato de arriendo también puede ser notarial, si están de acuerdo las partes. Por regla general, yo siempre digo, mejor notarial, porque así también tenemos un respaldo de que efectivamente lo que aparece en el contrato es conocido por las partes y ninguna de estas puede después desentenderse y señalar, no, yo no sabía, este contrato no es válido, me adulteraron la firma, etcétera. Por lo tanto, y como una mayor seguridad, siempre notarial. Profe, yo tengo una consulta. Cuénteme. En el caso mío, yo trabajo en estudio jurídico, ¿ya? Ajá, Con prestación de servicio casi de clientes que están con deudas, ¿ya? ya, Entonces, ellos tienen dos opciones: firman en la sucursal o es por voz, donde se le hace una grabación y se le envía su contrato. ajá. Pero ellos no devuelven el contrato firmado de vuelta, porque ya el contrato es la voz. Claro, en el caso de la cobranza y en el caso también del retail tienen esta opción de acordar, ¿cierto? Estos contratos a través de la llamada telefónica, que como queda grabada, evidentemente es prueba de este acuerdo de voluntades, ¿ya? Pero en otros casos no es así. O sea, por ejemplo, en el arriendo no es así, tiene que ser escriturado. En la prestación de servicios, por ejemplo, servicios profesionales, una asesoría, es lo mismo. En el caso del cobro de, de deudas, claro, existe esta opción de acordar por teléfono el convenio de pago o cualquier acuerdo que se tome. ¿Ya? La ley así lo permite. Profe, no, pero ¿Sí? que es el contrato de la prestación del servicio que ellos toman, ya que puede ser una insolvencia, una prescripción, una reorganización de sus deudas, ¿ya? En donde se le explica en el contrato va el procedimiento, más su valor de cuotas que ellos, a cómo fijen las cuotas del procedimiento. ¿Ya? Claro, pues entonces ese contrato es por voz. Y se Sí, le pregunta al cliente, ¿usted de forma voluntaria está tomando el procedimiento? claro, pero ¿ese estudio es de cobranza o no? ¿O es de, No, no? ¿O es de nosotros prestación trabajamos en con, insolvencia? claro, es prestación de servicios de insolvencia. Claro, cuando ya la persona, ¿cierto?, ha caído en insolvencia para, en el fondo, cumplir con lo que establece la ley respecto de eh, el cumplimiento de la obligación. Correcto. ¿Pero ese contrato Claro, igual es válido? es válido, Ah, ya. igual, porque cumple los mismos, en el fondo son los mismos requisitos que si fuera un estudio jurídico de cobranza, ¿ya? Porque en el fondo, ¿Cómo se llama también, cuando? también en el fondo, están realizando más o menos, no digo que lo mismo, pero están realizando más o menos lo mismo, ¿ya? Correcto. Entonces, como les digo, está permitido ese tipo de contrato. Gracias, profe. Ok. Bueno, y esos son los únicos contratos que
que aparecen acá. Vuelvo a repetir, existen más tipos de contratos, pero todos también más o menos con las mismas características. Hola Julia, no hay problema. ¿Qué es lo importante? Vuelvo a reiterar y vuelvo a repetir, siempre en los contratos fijarse fecha del contrato, las partes, la individualización de las partes. Bien, ¿qué es lo que debe cumplir cada parte? Si existe algún tipo, algún monto, fijarse en los montos. Si hay cuotas, como por ejemplo el caso que señala Oscar, fijarse también en las cuotas, cada cuánto se van a pagar, cuál es la primera cuota y la última cuota, porque también a veces, bien, puede suceder que la última cuota no es igual a las demás. Bien, es mayor o es menor. Eh, Fijarse también en el caso del pago de las cuotas, si existe o no existe la cláusula de aceleración del cobro de las cuotas, bien, y las fechas de término de los contratos, ¿ya? Además de las sanciones también que pueden adherirse a los distintos contratos. ¿Bien? ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda al respecto? Todo claro, profesor. Gracias, Está claro por Esperanza. ahora, profe. Gracias, Leandro. Vamos entonces con las escrituras públicas. El artículo 403 del COT señala que la escritura pública es un instrumento público o auténtico otorgado con las solemnidades que fija la ley por el competente notario e incorporado en su protocolo o registro público. Por lo tanto, también un contrato. Ok, gracias, Lorena. Oscar. No, profesor Mativo, disculpe. Entonces, por lo tanto, una escritura pública, nosotros siempre vamos a tener que firmarla en notaría. Bien. Al ser firmado en notaría, al tener el timbre de la notaría, al tener la firma del notario, esta escritura se transforma en un instrumento público que hace plena prueba de lo que en ese instrumento se indica y que es firmado por el notario. Bien. Por lo tanto, debe cumplir con ciertas formalidades. Existe un formato tipo de las escrituras, ¿bien? Donde debe ir un título, un encabezado, la fecha, el lugar donde se firma la escritura, la individualización del notario, de qué notaría también en qué notaría se está firmando la escritura, la individualización de las partes y el cuerpo de la escritura. ¿Bien? Al final también se debe indicar hoy día que la minuta de la escritura fue redactada por tal abogado y que se le da el poder, por ejemplo, o se le autoriza para que realice todas las modificaciones, enmendaduras, escrituras complementarias que se requieran. Y luego viene el nombre root para la firma de cada una de las partes que firma o cada uno de los firmantes de la escritura pública. La escritura pública solamente puede ser firmada en notaría, ante un notario, titular o suplente. Si es el titular, señalará notario público titular, tanto, tanto. Si es suplente, notario suplente, tanto, tanto, del notario titular, tanto, tanto. ¿Ok? Y esas escrituras, como tienen una OT, es decir, una orden de trabajo, ¿bien? Un número de registro, van a quedar protocolizadas en la notaría, ¿bien? En el registro de escrituras públicas. Ahí entonces se queda guardada la escritura, el original de la escritura, y lo que se le entrega a las partes es una copia. Por lo general va a señalar es copia fiel del original. La matriz, la escritura base, la escritura original, queda en el registro de escrituras de la notaría. Ese registro de escrituras, con posterioridad, cumpliendo los plazos que establece la ley,
se remiten al archivo judicial. Eso ya, recuerden que ya lo habíamos hablado, ¿bien? Y queda entonces guardado en ese archivo judicial y por lo tanto cuando necesitamos una escritura y ya ha pasado unos años, ¿cierto? Desde que se otorgó esa escritura, tenemos que ir al archivo judicial a solicitar una copia. ¿Bien? ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Profesor, disculpe, pero eso queda archivado 80 años, ¿no? Hoy día ¿La escritura? están digitalizados, así que mientras dura el registro. Ah, ok. Perfecto. Clases de contratos celebrados por escritura pública. Ejemplo, un contrato de promesa de compraventa y el contrato de compraventa de un bien raíz. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a vender un bien raíz y se le encarga a un corredor de propiedades o el mismo dueño de la propiedad va a vender directamente ese bien raíz, debe primero redactar un contrato de promesa de compraventa. Bien, es la regla general para asegurar la compraventa. No quiere decir que si no se escritura un contrato de promesa de compraventa, después no se puede o no se puede escriturar directamente el contrato de compraventa, sino que es para dar seguridad que el contrato de compraventa se va a firmar con posterioridad. ¿Bien? Porque este contrato de promesa de compraventa es el mismo, con algunas modificaciones, que el contrato de compraventa. ¿Ya? Y vuelvo a señalar también, entonces, a través de un abogado se redactan estos contratos que pasan a ser escrituras públicas. ¿Qué es entonces el contrato de promesa de compraventa o la promesa de compraventa? Es un contrato preliminar, como se lo había indicado, que se celebra entre el vendedor y el comprador de un inmueble. En este caso, por ejemplo, un departamento. A través de este documento, ambas partes se comprometen a realizar la operación, es decir, la compra-venta, en una fecha futura establecida, sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones. Esta promesa actúa como un acuerdo formal que da seguridad jurídica a ambas partes y establece las pautas para la transacción final. ¿Cuál es la finalidad de este contrato de promesa de compra-venta? El principal objetivo de una promesa de compraventa es proporcionar seguridad y certeza a ambas partes implicadas en la transacción inmobiliaria. Aunque no es una práctica obligatoria, también como se los había comentado, la celebración de una promesa de compraventa es una práctica habitual, es la regla general, ya que contribuye de forma significativa a garantizar que la operación se llevará a cabo de forma legal y transparente. Este acuerdo preliminar sirve como compromiso formal entre el comprador y el vendedor, estableciendo los términos y condiciones específicos de la negociación. Básicamente, actúa como un marco jurídico que garantiza la disponibilidad del inmueble para el comprador y proporciona al vendedor la seguridad que la transacción se llevará a cabo según lo acordado. De este modo, se convierte en una valiosa herramienta para ambas partes, creando un compromiso que facilita un proceso más seguro y fiable. ¿Cómo funciona la promesa? Existen varios beneficios de una promesa de compraventa, entre los cuales se destacan garantizar el precio y las especificaciones de la propiedad, porque aquí en el contrato de compraventa, perdón, de promesa de compraventa, como les había comentado, es el contrato de compraventa, pero previo. ¿Bien? En este contrato de promesa de compraventa se establece la fecha en la cual se llevará a cabo el contrato. 3 meses, 6 meses, un año. ¿Bien? También se establece las cláusulas penales para el caso de no cumplir con la fecha de escrituración de la escritura de compraventa. ¿Bien? Que puede ser un 1%, un 2% del precio total de la propiedad. Ejemplo. ¿Bien? Se señala también, y vuelvo a repetir, específicamente cuándo se debe firmar el contrato de compraventa. En 30 días más, en 60 días más.
Por lo tanto, esto viene a garantizar el precio, porque también se debe indicar en este contrato de promesa de compraventa el precio de la cosa. ¿Ya? ¿Cuánto? 1 millón, 10 millones, 100 millones. Las especificaciones de la propiedad. Y aquí entonces en las especificaciones de la propiedad se deben indicar que es una propiedad que viene de, por ejemplo, una sucesión que adquirió o que el vendedor la adquirió por sucesión por causa de muerte, y es el fondo tanto, del predio tanto, de la esquina tanto, de los ángulos XX, más los deslindes hacia el norte, hacia el sur, este, oeste, noreste, sureste, etc. ¿Bien? O sea, aquí se individualiza la propiedad. Después, retirar la propiedad del mercado, es decir, asegurar su disponibilidad al reservar el inmueble. Con esta promesa de compra-venta, lo que hace el promitente comprador es apartar este bien del mercado. Y por lo tanto, aquí surge la obligación del promitente vendedor de apartar esa propiedad y ya no seguir ofreciéndola, sino que reservarla para la fecha en que, desde que se firma la promesa de compraventa hasta que se firma el contrato de compraventa. Proporcionar un periodo de tiempo para verificar que tanto la propiedad como su vendedor cumplen con todos los requisitos necesarios para garantizar la legalidad de la venta. Y en este periodo es cuando entonces el vendedor muestra todos los antecedentes de la propiedad, títulos anteriores, certificado de deuda, ya sea de la tesorería o ya sea de las deudas municipales, si es necesario el certificado de número, el plano que corresponda, el certificado de avalúo fiscal, etc. Es decir, todos los documentos también que se requieren para completar esta escritura, para completar la escritura de compraventa y brindar al comprador el tiempo necesario para gestionar adecuadamente el préstamo hipotecario si es que se va a comprar de esa forma. ¿Bien? Es por eso que por lo menos en la práctica, lo que a mí me ha tocado realizar en estos casos son 6 meses que se otorgan para que el promitente comprador pueda tramitar los préstamos correspondientes. ¿Ya? Porque a mis clientes, cuando me toca vender una propiedad, les pido todos los antecedentes de la propiedad para elaborar la carpeta y tener entonces estos documentos para escriturar la promesa y el contrato de compraventa propiamente tal, indicarle al comprador o al promitente comprador cuáles son las características de la propiedad y cuáles son los documentos, mostrarle, está saneado, no está saneado, porque al vender una propiedad esta debe estar saneada por regla general. Es decir, no debe tener embargo, no debe tener juicios pendientes, no debe tener prohibiciones pendientes. Bien, en caso que exista un arriendo que se esté llevando a cabo por el momento, también se indica, esta propiedad está arrendada y por lo tanto dentro de los 6 meses que se otorga esta promesa o dentro del año que se otorga esta promesa, entonces se acuerda que la propiedad va a quedar desocupada y lista para entonces el uso de este promitente comprador. ¿Quién debe solicitar la promesa de compraventa? Tanto el comprador como el vendedor suelen solicitar la promesa de compraventa, ya que ambas partes obtienen beneficios significativos mediante este acuerdo preliminar. En el caso del comprador, le proporciona el tiempo necesario para gestionar el préstamo y verificar que la propiedad esté en condiciones adecuadas. Por otro lado, el vendedor se asegura que la propiedad se venderá si todo está en orden, brindándole una garantía adicional en el proceso de transacción. Porque en este caso también recuerden lo que les había comentado, se establece un plazo para la escrituración de para la escritura de compra-venta, pero también se establecen cláusulas penales, sanciones económicas para el caso de que cualquiera de las partes no llegue a cumplir con la escrituración
de la compraventa final. Entonces, también aquí ambas partes tienen esa garantía que existe a través de esta cláusula penal de la obligación de cumplir con el contrato de compraventa. ¿Qué documentos se deben proporcionar para esta promesa de compraventa? Aunque la promesa de compraventa no requiere tantos documentos como la compraventa final, algunos son esenciales para este proceso preliminar. Cédula de identidad por ambos lados de las partes que intervienen, detalles del inmueble que incluyen la dirección, medidas, presencia, estacionamiento, bodega, entre otros. Documento que demuestre la preaprobación del crédito hipotecario en caso de ser aplicable. Bien, eso es lo básico, entre otras cosas que se solicitan, pero reitero, eso va a depender de lo que solicite el abogado para realizar estas escrituraciones. 5 aspectos esenciales de la promesa de compraventa. Es fundamental conocer los elementos que deben estar presentes en una promesa de compraventa para garantizar que todo esté correctamente establecido y que no haya sorpresas desagradables durante la transacción final. En este sentido, se sugiere detallar correctamente establecido y que no haya, se sugiere detallar el monto acordado para la propiedad y el método de pago, cuál es el valor de la propiedad, cómo va a ser pagado. ¿Bien? Y aquí puede ser pago de contado, con una parte al contado y otra con un crédito hipotecario. ¿Vean? En otras ocasiones puede ser una parte en efectivo, crédito hipotecario, más subsidio que otorga el Estado. ¿Bien? Esas más o menos son las 3 formas de pago comunes que ocurre en este tipo de transacciones. La fecha estimada para la entrega de la propiedad, vuelvo a repetir, 6 meses, un año, para que se puedan realizar todos los trámites necesarios, pensando que donde más se va a demorar una persona en caso de comprar con crédito hipotecario es ahí, en el banco. El banco es el que más se demora en otorgar los créditos. ¿Ok? Por lo tanto, de ahí entonces que se otorgan estos plazos de 6 meses a un año. En caso de adquisición a través de inmobiliarias, es esencial incluir una póliza de seguro que asegure que el comprador no perderá el dinero aprobado como pie. Y eso, esa cláusula o esa póliza lo otorga la inmobiliaria. Si la compra se realiza mediante un crédito, se debe especificar que la firma definitiva de la compraventa se llevará a cabo una vez que el crédito haya sido aprobado. Establecer posibles multas o sanciones en caso de incumplimiento de los términos establecidos en la promesa de compraventa. Y el plazo de compraventa el plazo para esta promesa de compraventa, para ser considerada válida, es necesario especificar un plazo o duración determinada. De esta manera, ambas partes conocen el periodo durante el cual pueden anticipar o exigir la firma del contrato de compraventa. Comúnmente, el plazo establecido es de 90 días. Eso va a depender mucho, vuelvo a repetir, del estado de tramitación del crédito. Ahora, si es de contado, una semana, ¿bien? O un mes, para tener todas las documentaciones al día y proceder a la escrituración. Con créditos, con subsidio, se alarga un poco más y vuelvo a repetir, 6 meses, por ejemplo. ¿Ya? Eso va a depender también del monto de la operación, que si también tenemos un terreno bastante grande y por lo tanto, no sé, tenemos que van a ser 10.000 UFs, 8.000 UFs, ¿bien? Estamos hablando de varios millones, entonces se otorga un plazo más amplio para que el promitente comprador entonces pueda tener la cantidad de dinero suficiente para comprar la propiedad. En resumen, para comprar un departamento en Chile, la promesa de compraventa
puede ser algo de mucha utilidad. Este documento proporciona seguridad jurídica, formaliza el compromiso entre las partes y establece las condiciones para la compra de una propiedad. Comentarios. Consultas. Recuerden también que este contrato, lo ideal es que sea escriturado por un abogado, ¿bien? Para que quede lo más seguro posible. ¿No hay dudas, consultas, comentarios? Bien, entonces vamos a un recreo, ya son las 8. 8:15 nos juntamos nuevamente acá, ¿les parece? Y seguimos revisando, nos vamos ahora con la compra-venta. Sí, profesor. Gracias. Listo, nos vemos. Ya, profe.
Ok, continuamos entonces con el contrato de compra-venta. ¿Qué es la compra-venta? Señala el artículo 1793 del Código Civil que la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. ¿Ok? Por lo tanto, una compraventa de lo que sea es aquella en que existen dos partes. Una entrega una cosa y la otra, por esa cosa, da un precio. Bien, da una cantidad de dinero que se llama precio. ¿Debe ser dueño el vendedor para transferir el dominio de un bien inmueble? Sí, debe ser el dueño. En efecto, el vendedor debe ser dueño de la cosa para transferir el dominio, conforme a que nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Bien, por lo tanto, en la compraventa, este debe ser dueño, sobre todo cuando hablamos de bienes raíces. Solo el dueño puede vender. Pero entonces, ¿qué pasa con el corredor de propiedades, por ejemplo? El corredor de propiedades no vende, solamente gestiona la compraventa, porque quien firma la escritura de compraventa es el dueño de la cosa. ¿Bien? El corredor solamente, vuelvo a repetir, gestiona la operación. ¿Cómo se celebra el contrato de compraventa? La regla general es que el contrato de compraventa quede perfecto con el solo consentimiento de las partes. Bien, entonces se acuerda, te vendo esta cosa, ok, te la compro, cuesta tanto, ok, te lo pago. Con eso simplemente quedaría perfeccionado el contrato. Sin embargo, en la compraventa de bienes inmuebles no es simplemente con el acuerdo de las partes. ¿Bien? Porque el contrato de compraventa de bienes inmuebles es solemne. Y una de las solemnidades que requiere el Código Civil o que requiere la ley es que se debe escriturar la compraventa. Y además, para hacer la transferencia es necesario que se practique la inscripción conservatoria. Por lo tanto, las solemnidades es la escrituración y la transferencia del dominio. La escritura sirve como título traslaticio de dominio. ¿Bien? Por lo tanto, ¿cómo nosotros realizamos esta transferencia? Con la inscripción del contrato en el conservador de bienes raíces respectivo. Entonces, requerimos para que la compraventa se perfeccione, escrituración, inscripción de la escritura firmada por ambas partes ante notario en el conservador de bienes raíces. ¿Quién puede celebrar el contrato de compraventa? En principio, todos somos capaces de celebrar el contrato de compraventa, pero la ley establece que existen personas incapacitadas para firmar una escritura de compraventa. Bien, y aquí pueden ser incapaces relativos o absolutos conforme a lo que establece la ley, pero en general los incapaces no pueden firmar escrituras de compraventa. Incapaces como quienes, todos los menores de 18 años, salvo que tengan su propio peculio y que estén autorizados también para poder firmar. Bien, el loco demente, las personas que son declaradas interdictas, tampoco pueden firmar, entre otros. Bien, y ahí tal como les estaba comentando aquí, ¿quiénes son incapaces para comprar o vender inmuebles? Los dementes, los impúberes, bien, es decir, los menores de edad, los sordos mudos, que no pueden darse a entender claramente. Bien, y aquí no es que simplemente sea el sordomudo, sino que aquí el sordomudo que no se puede dar a entender claramente. ¿Cómo se podrá dar a entender claramente? Mediante la escritura o mediante lenguaje de señas. Bien, para eso, obviamente, para el lenguaje de señas se debe contar con el intérprete.
Además, son incapaces los interdictos, como les había comentado, por disipación, por demencia, los menores adultos, así como también quienes están sujetos a prohibiciones especiales. Bien. Cualquier persona que sea capaz, pero que sobre él pesa una prohibición para celebrar actos y contratos, tampoco puede celebrar perdón, o firmar una escritura de compraventa. En este sentido, las prohibiciones o incapacidades especiales para comprar y vender, solo para comprar, así como también para vender. ¿Qué documentos debemos analizar para gestionar un contrato de compraventa? La copia de inscripción de la propiedad que se desea vender, es decir, aquí tenemos la copia o el certificado de dominio vigente con copia de del extracto de la compraventa anterior o el título anterior. Certificado de hipotecas y gravámenes, certificado de prohibiciones también, certificado donde no existan litigios pendientes, certificado donde señala el rol de avalúo fiscal y superficie del bien raíz emitido por el Servicio de Impuestos Internos, individualización de las partes compradora y vendedora, indicando específicamente el nombre, RUT, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio y domicilio. El certificado donde se dé cuenta que las partes no son deudores de pensiones de alimentos. Y este es un certificado nuevo, de acuerdo a, obviamente, la modificación que sufrió la ley en este sentido, y que hoy día todos los que son y las que son deudores de pensiones de alimentos no pueden firmar contratos de compraventa. Bien. Consideraciones al momento de realizar un contrato de compraventa de un inmueble. Debemos analizar los antecedentes de la propiedad que deseamos vender, teniendo en consideración los antecedentes señalados anteriormente, antecedentes que en algunos casos pueden ser muchos más. Estos son los básicos, como les comenté hace un rato atrás, ¿bien? Porque ahí podríamos incluso necesitar planos, podríamos necesitar certificado de regularizaciones, certificado del número, certificado de domicilio, certificado de deudas previsionales, certificado de deudas de derechos de aseo emitido por la municipalidad, certificado de deudas emitido por la tesorería. ¿Bien? Eso va a depender evidentemente de cada caso. Entonces, estos documentos nos permitirán conocer quién es el dueño de la propiedad. Junto con ellos se individualiza la propiedad en cuanto a su ubicación, superficie, deslindes. Estos datos los sacamos sobre todo de la copia de la inscripción de la propiedad. ¿A qué título fue adquirido? Bien, con el título anterior, rol de avalúo fiscal. En efecto, las inscripciones de las propiedades nos permiten conocer la historia del bien raíz. Habitualmente este documento es solicitado por bancos o compradores para realizar los estudios de títulos. ¿Quién realiza el estudio de título? Por regla general también el abogado. Por tanto, todos estos documentos se entregan al abogado para que éste los revise y verifique si efectivamente cumple con las condiciones y los requisitos que la ley establece para poder ser vendido. Comentarios, dudas, consultas. Maricel, Buenas tardes, profe, ¿cómo está? bien Profe, usted, cuénteme. un deudor de pensión de alimentos obviamente no puede firmar un contrato de compraventa, por lo tanto, o sea, un chileno no puede comprar ni vender. Así es. O si vende, puede la persona, o sea, si es deudor y vende, pasar una parte, o sea, para ponerse al día en la deuda, no. O sea, no puede ser.
Lo ideal es que en esos casos se solicite autorización al Tribunal de Familia, indicando evidentemente eh, con un documento ideal, también firmado ante notario, bien, que reconoce la deuda y cuál es la forma en que se va a pagar la deuda, ¿ya? Es decir, una forma de Claro, pago. Ahí claro, porque por sí, ejemplo, ¿ya? ya venden 7 millones y debe 3 millones. Sería como ya yo los 3 millones los pago a través o por medio de la venta. Ahí se podría autorizar Así es, por el Tribunal de por Familia, un, claro. Ah, ya. ¿Ves? así es. Para que pague la gente. Los hombres son muy Ah, frescos. Y mujeres también, porque no tan solo el derecho ah, es de los así es, hombres. El que cuida a los hijos es el que tiene derecho a cobrar pensión de alimentos. Y a veces son hombres y las mujeres creen, aunque no es una tontera, pero a veces, ah, ya mi hija o mi hijo está con su papá y la mujer como que cree que no tiene derecho a pagar pensión de alimentos y no es así. así es. Me ha tocado Ah, unos eso. casos así, Maricel, donde la Y mujer tiene que pagar cuesta, pensión de alimentos y no quieren. y Sí, cuesta, y mucho. sí, por eso le digo, me ha tocado un par de casos así. Sí, Así sí, que, sí. sí, efectivamente, Ya, ¿ya? profe, gracias. Ok, pero aquí debe estar, vuelvo a repetir, pagada la deuda, de cualquier forma que establece la ley, ¿bien? Incluso con un convenio de pago, porque con el convenio de pago ya existe un acuerdo en que la deuda se va a pagar. Por tanto, y en estricto rigor, si bien es cierto, sigue existiendo la deuda, ¿bien? Pero ya el deudor se ha hecho cargo del pago de la deuda y ha eh, fijado una forma del pago de la deuda, que es lo mismo que cuando nosotros firmamos un convenio de pago de cualquier otra deuda. ¿Bien? Si nosotros debemos una deuda, o sea, perdón, debemos un dinero, ¿cierto? Y a través de una oficina de cobranza nos dice, oye, usted tiene que pagar tanto dinero, ok, firma un acuerdo de dinero, o sea, un acuerdo de pago, bien, se presenta al tribunal y se paraliza el embargo, se paraliza el remate, mientras se esté pagando la deuda. En el caso de la pensión de alimentos es lo mismo, es el mismo ejercicio, ¿ok? Por lo tanto, con ese convenio, vuelvo a repetir, se puede autorizar en este caso la compra-venta. Julia, el que tiene el cuidado personal decretado por el tribunal, paga pensión. Le deben pagar, digo, al que tiene el cuidado. Exactamente, Julia, quien tiene el cuidado personal de el niño, niña o adolescente, tiene el derecho como representante legal de ese menor de edad a cobrar pensión de alimento. ¿Ya? Por lo tanto, el alimentante, es decir, el padre o madre que no está con los hijos, debe pagar esa pensión de alimentos al padre o madre que está con los hijos, porque ellos representan a los hijos, porque en realidad el derecho es de los hijos a percibir la pensión de alimentos. ¿Ya? Pero como son menores de edad, son incapaces para realizar esta gestión o para percibir esta gestión y por lo tanto son representados por el padre o madre que los tiene a su cuidado. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, consulta o comentario? Vamos con la posesión efectiva entonces. El documento de la posesión efectiva corresponde a una resolución judicial o administrativa emitida por un tribunal civil o por el Servicio de Registro Civil e Identificación, respectivamente, que declara el fallecimiento de una persona, quiénes son sus herederos y cuáles son los bienes declarados. Adicionalmente, puede también solicitar la inscripción especial de herencia sobre un inmueble que se encuentre inscrito a nombre del causante. ¿A quién va dirigida la posesión efectiva? A la persona natural o jurídica que posee la calidad de heredero reconocida por el Tribunal Civil o al Servicio del Registro Civil de un causante determinado respecto del cual se desee obtener un documento autorizado por el conservador. Perdón. Pese a lo anterior, cualquier persona puede solicitar la inscripción de la posesión efectiva de manera presencial en las dependencias del conservador. Pero primero, vuelvo a repetir, primero debemos obtener la posesión efectiva, ya sea testada o intestada,
pero el registro civil, testada, tribunal civil. Con esa posesión, esa resolución de posesión efectiva, vamos al conservador e inscribimos la posesión efectiva y a su vez también podemos inscribir inmediatamente o con posterioridad la especial de herencia, ¿bien?, sobre un bien raíz. ¿Qué necesito para hacer el trámite? Si la posesión efectiva fue decretada por un tribunal civil, es necesario que se acompañe el expediente completo, con la orden para inscribir emitida por el tribunal civil correspondiente. El ingreso solo se puede realizar de forma presencial. Si la posesión efectiva es intestada y es emitida por el registro civil, se debe acompañar la resolución administrativa. Esta no puede tener más de 60 días desde su emisión. Es decir, se decreta la posesión efectiva por parte del servicio del registro civil y tenemos 60 días para inscribir esa posesión. Para inscribir la posesión necesitamos certificado de impuestos a la herencia emitido por el Servicio de Impuestos Internos. Una vez que el registro civil o el tribunal emite la declaración de posesión efectiva, debemos realizar el trámite de la declaración de impuesto a la herencia, y este trámite se realiza en impuestos internos. Con esa resolución emitida por impuestos internos, entonces acompañamos a la posesión efectiva, más el certificado de avalúo fiscal por cada inmueble declarado en el inventario de bienes, más el certificado emitido por la Tesorería General de la República, que acredite que no hay deuda de impuesto territorial pendiente, más el certificado de matrimonio o de acuerdo de unión civil cuando el causante haya fallecido y esté casado o declarado como conviviente civil. Se dirige al conservador de bienes raíces con estos antecedentes y se solicita la inscripción. Bien. En el caso de que también la posesión efectiva hubiese sido decretada por el tribunal, necesitamos acompañar el testamento, más el inventario de bienes. Por lo tanto, en la posesión efectiva testada, necesitamos el testamento. Y en Chile, el testamento es un documento legalmente vinculante que permite a una persona expresar sus deseos y voluntades en cuanto a la distribución de sus bienes después o quedados a su fallecimiento. Existen diferentes tipos de testamento reconocidos por la legislación chilena, cada uno con sus propias características y requisitos. ¿Bien? ¿Qué es el testamento entonces? Es un acto por el cual una persona, denominada testador, dispone o distribuye sus bienes para que sean heredados después de su muerte. También es posible que existan otras disposiciones en el testamento, como por ejemplo el reconocimiento de un hijo en vida que en vida no fue reconocido. Por regla general, los testamentos son actos solemnes que deben constar por escrito y otorgarse ante testigos mayores de 18 años. ¿Por qué hacer un testamento? Todos hemos escuchado historias sobre disputas familiares cuando llega el minuto de distribuir los bienes de la herencia y en muchas ocasiones alguien importante queda fuera. Esto es común en familias donde existen parejas sin lazos matrimoniales o de unión civil, hijastros, sobrinos, entre otros. Esto se debe a que, a menos que exista un testamento, la ley dispone que el 100% de los bienes que se heredan se repartan solo entre algunos familiares, siendo estos el cónyuge o conviviente civil, los hijos, los padres y hermanos, conforme al orden establecido por ley. En ocasiones, la necesidad de dejar un testamento cobra tanta importancia, pero antes de tomar una decisión de realizar esta gestión, debemos resolver algunas preguntas claves en esta materia. Tipos de testamentos en Chile. Existen aquí varios tipos de testamentos. Los que más se utilizan son el testamento abierto y el cerrado. Estos son dos
o dos de los principales tipos de testamento en Chile. Así, el testamento abierto se realiza ante notario, donde la persona debe ir acompañada de 3 testigos mayores de edad, los que no pueden ser parientes del testador, y puede llevar el testamento escrito previamente. El notario lo debe leer a viva voz frente a los 3 testigos y al testador. El testamento debe contener a lo menos lo siguiente: individualización completa del testador, información sobre su matrimonio o acuerdo de unión civil, los antecedentes de todos sus hijos, declaración que explicite que se encuentra en pleno uso de las facultades mentales, individualización completa de los testigos, firma del testador, testigos y notario. Y en este caso, entonces, además de estos datos, debe contener cómo divide sus bienes. Bien. Para ello, entonces, debemos tener presente que la masa hereditaria, en este caso, se puede dividir en partes iguales, ¿bien? O se puede dividir la mitad entre los herederos y la otra mitad, a su vez, la dividimos en la cuarta de mejoras y en la cuarta de libre disposición. La cuarta de mejoras es para mejorar la calidad de alguno de los herederos forzosos que establece la ley, mientras que la cuarta de libre disposición, el testador lo puede dejar a quien quiera, siempre que esté autorizado por la ley. Es decir, en Chile no podemos dejar la cuarta de libre disposición a mi gato, a mi perro, a un árbol, como se hace en otros países. ¿Bien? Acá debe ser persona, natural o jurídica. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Ahora, tenemos el testamento cerrado también. Este testamento cerrado se presenta ante notario con la presencia de 3 testigos. La diferencia entre el testamento abierto y el testamento cerrado es que en el testamento cerrado la voluntad del testador está contenida en un sobre cerrado. El testamento va dentro de un sobre que es cerrado, está sellado. Nadie conoce la voluntad del testador. En el sobre debe indicarse los datos y firma del testador, del notario, de los 3 testigos y la fecha del otorgamiento. El testador debe decir a viva voz que en ese sobre está contenido su testamento. ¿Bien? Pero aún así, en el testamento cerrado también se debe respetar lo que establece la ley. ¿Bien? La mitad testamentaria para los herederos forzosos, la cuarta de mejoras para mejorar alguno o algunos herederos y la cuarta libre disposición para lo que el testador quiera. Ahora, todo eso se puede ocupar la mitad para todos los herederos y la cuarta de mejora y de libre disposición, entregársela también a un solo heredero o a varios herederos para mejorarlos. ¿Ok? Tenemos también el testamento verbal, y que solo es posible en los casos en que por circunstancias especiales no hay tiempo para hacerlo en una notaría. Se hace a viva voz, al menos entre 3 testigos mayores de edad que sepan leer y escribir. Un ejemplo clásico de este testamento verbal es el testamento que se otorga en algún conflicto bélico, ¿bien? Donde estamos en una acción bélica con posibilidades que el testador, ¿cierto?, fallezca, ¿bien?, por una herida grave o no sé, están siendo cercados por el enemigo, etc. Y se otorga entonces este testamento ante 3 testigos. Para que tenga valor, debe ponerse por escrito y cumplir con los requisitos legales dentro del plazo de los 30 días contados desde la muerte del testador. Cualquier persona interesada en la herencia puede acudir a un juez de letras, quien debe ubicar a los testigos y tomarles declaración sobre el testamento de que declaró el difunto y en qué condiciones lo hizo. Bien, si tenemos una persona que está en un hospital, bien, con riesgo vital y quiere otorgar testamento,
También 3 testigos lo otorga viva voz y después ese testamento se escritura en notaría dentro de los 30 días siguientes a su muerte, ¿bien? Y entonces, ese testamento otorgado de esa forma tiene validez legal. ¿Bien? Nuevamente, el testamento militar es aquel que es otorgado por una persona que se encuentra en servicio activo en las Fuerzas Armadas o de orden y seguridad, y este tipo de testamento debe cumplir con los requisitos establecidos en el Código de Justicia Militar. El testamento militar puede ser abierto o cerrado y su validez está sujeta a la aprobación de las autoridades militares competentes. Sobre todo, vuelvo a repetir, este tipo de testamento que también puede ser verbal o escrito, ¿bien? Y que se otorga, como les comentaba hace un momento, en un conflicto, ¿cierto? En un conflicto armado, en un combate, en una guerra, ¿bien? Con los testigos, etcétera, tiene plena validez porque estos testigos deben con posterioridad comunicar el testamento a la autoridad militar correspondiente para que éste ordene su escrituración y apruebe entonces lo que los testigos señalan. Quienes no pueden dar testamento: las mujeres menores de 12 años y los hombres menores de 14 años, es decir, los impúberes. Personas que no están en su sano juicio por ebriedad u otra causa, personas con demencia que estén privadas de administrar sus bienes, es decir, aquí tenemos a las personas que están interdictas, y aquellas personas que por su condición temporal o permanente no pueden expresar claramente su voluntad. En el caso de las personas mayores de 75 años, para otorgar testamento, deben acompañar un certificado emitido por un facultativo que indique que sus facultades mentales se encuentran óptimas. Sin ese documento no pueden otorgar testamento, como tampoco pueden realizar ningún tipo de firma de documento alguno. ¿Se puede revocar el testamento? Siempre. El testamento se puede modificar todas las veces que la persona quiera, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales. ¿Bien? Hasta el momento anterior a su muerte se puede modificar el testamento. ¿Bien? Entonces, este testamento es posible esta modificación es posible mientras el testador viva. Solo debe realizar uno nuevo. Lo que sí se recomienda en todos los casos es que en el Nuevo Testamento se detalle en alguna parte que el testador deja sin efecto el testamento anterior, porque si no, aquí existiría una superposición de testamentos, lo cual tendría que resolverse en los tribunales para que al final el juez diga el último testamento es el válido. Entonces, para evitar todo eso, también en el Nuevo Testamento se señala que todos los testamentos anteriores son derogados. Esto puede hacerse tantas veces como se quiera, como sea necesario. El testamento que tendrá validez siempre será el último otorgado, pero que cumpla con las condiciones que establece la ley. Tener en cuenta que el notario, cada vez que se otorga un testamento en su despacho, tiene la obligación de informar al Registro Nacional de Testamentos del Registro Civil. Con ello se puede llevar el control de la última voluntad del causante. Y esto ocurre hoy en día. Hoy existe un Registro Nacional de Testamentos. Antiguamente, hace 5 o 10 años atrás, no existía. ¿Bien? Por lo tanto, hoy día se puede llevar un registro acabado más específico de los testamentos otorgados. Conclusión. Es importante destacar que independientemente del tipo de testamento elegido para hacer valer una herencia en Chile, es recomendable contar con asesoría legal, es decir, con la asesoría de un abogado. Bien, para garantizar que el testamento cumpla con todos los requisitos legales y refleje fielmente la voluntad del testador. Además, es recomendable mantener el testamento en un lugar seguro y comunicar su existencia a las personas de confianza. Bien, en este caso también incluso puede ser el abogado de confianza con el que una persona está constantemente realizando sus trámites legales. En resumen, en Chile existen diferentes tipos de testamentos, como el testamento abierto, cerrado, verbal, militar, entre otros.
Cada tipo de testamento tiene sus propias características y requisitos legales. Es importante conocer estas opciones y buscar asesoría legal para elegir el tipo de testamento que mejor se ajuste a las necesidades y deseos de cada persona. Recuerda que el testamento es una herramienta fundamental para asegurar la correcta distribución de los bienes y proteger a los seres queridos después del fallecimiento. Tenemos aquí un ejemplo en un modelo acotado de lo que es un testamento. Y con eso estaríamos dando término al contenido de hoy. No se desconecten porque voy a anotarlos para la lista. Profe, Sí, ¿usted podría enviar el organigrama al WhatsApp, por favor? Ese último que mostró al comienzo. sí, por supuesto. Eso lo voy a enviar. Se los envío al WhatsApp, sí, no hay problema. Ok. Bien, dudas, comentarios. Ok, entonces con eso estaremos dando término a la reunión de hoy. Recuerden que próximo miércoles nos juntamos nuevamente y después tienen la prueba. Perdón, próximo lunes tienen la prueba. Maricel. Profe, Ujú. consulta, por ejemplo, una persona mayor de 70 años era que tenía que tener un certificado de que está Perdón, Maricel, perdón. Vuelva a activar su micrófono, por favor. allá. Que la Ya, persona mayor de 70 años o de 70 años hacia arriba, él tiene que acreditar que tiene sus facultades mentales óptimas, ya sea para vender y para hacer un testamento. para realizar cualquier gestión en notaría. Ah, ya. Y son 75 años. Ah, Todas las de personas, 75 hacia arriba. sí, todas las personas mayores de 75. Ah, ya. Gracias, profe. Eso era. Que descanse. Nos Ok, vemos el miércoles. nos vemos el Cuídese. miércoles. Bien, entonces, nuevamente, últimas dudas, preguntas, consultas, comentarios. Bien, nos vemos entonces el día miércoles. Descansen, cuídense, disfruten. Chao. Chao, profesor, hasta luego. Buenas noches, profe. Chao, profe. Buenas noches. Chao, profe. Chao, chao. Lorena, ¿quieres señalar algo? No, Lorena, no, se fue. Ya. Ah, ok.